El 25 de abril de 1998, hace 25 años, se rompió una balsa de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar en Sevilla, como seguramente ustedes recordarán. Provocó un vertido de casi 6 millones de metros cúbicos que contenía metales pesados muy agresivos, como plomo, zinc, cadmio, cobre o el arsénico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un equipo del programa ha vuelto allí para ver cómo está la situación. Aquellos lodos que recorrieron unos 80 kilómetros y llegaron hasta las puertas del Parque de Doñana han dejado un terreno en el que no se ha podido volver a cultivar. La justicia, de momento, no ha condenado a nadie por aquella catástrofe, uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país, que pudo haberse evitado. Años antes ya se habían denunciado filtraciones en esa balsa, pero nadie puso remedio. Este verano la empresa sueca Boliden, que explotaba aquella mina, se sentará en el banquillo. Ahora vamos dirección Coto Doñana por la margen derecha del río, según marchamos, y vamos a unos 30 metros del río Guadiamar. Esto estaba, todo lo que vamos ahora mismo circulando, estaba todo lleno de lodo. Todo esto es todo tierra de cultivo, esto era lo que es la vega del Guadiamar, una tierra de lo más fértil que había para criar. Da la casualidad de que pagaron las cosechas. Ahora ellos hicieron unos cálculos y pagaron todo lo que expropiaron, pagaron las cosechas. Que eso creo que lo pagó Boliden. Yo, por ejemplo, a mí me afectó y yo no cogí nada. Yo tenía una hectárea y pico de heno de alfalfa de heno y me pareció muy poco lo que me daban y le dije, digo, pues se quedáis con ellos y ya con eso tenéis más. Y no cogí el dinero, que fui tonto porque lo perdí. No sé si fueron 12.000 pesetas lo que me ofrecían y eso para mí era un ridículo, era muy poco dinero. Digo, pues mira, para poca salud ninguna. Ahí ahora vamos a pasar por debajo del ferrocarril Sevilla-Huelva. Y todo eso negro que veis manchado es manchado del lodo. El lodo llegó y tapó lo que es el ojo del puente. Tapó totalmente el ojo del puente. Más de 3 metros de lodo había aquí en esta zona. Mira. Y las manchas del lodo todavía están aquí, al cabo de los 20 y tantos años, donde están manchadas. Todo esto estaba cubierto de lodo. El puente, el ojo, estuvo cubierto entero. Como cortaron para que el lodo no entrara en el corredor Doñana, pues no tenía la salida que tenía que salir natural. Echaron unos badenes de tierra para que el lodo no entrara en el Coto Doñana. Esta tragedia, que fue descomunal, la justicia no ha encontrado ninguna culpabilidad. Nosotros sí consideramos que es culpable la empresa Boliden y también las distintas administraciones por su inacción, porque era una tragedia anunciada, una tragedia que se fue fraguando progresivamente y nadie hizo nada. Por favor, no grabes esto, ¿vale? A mí no me grabéis esto. Hace 25 años esto era una enorme balsa, toda la extensión que vemos, cubierta por lodos y aguas contaminadas, aguas que contenían metales pesados muy agresivos, muy contaminantes, como el plomo, el zinc, cadmio, cobre, arsénico, una balsa realmente peligrosa. Se rompió
y las aguas discurrieron durante, contaminando unas 4.600 hectáreas que afectó concretamente a 9 municipios de la comarca y llegó hasta el Parque Nacional de Doñana. La balsa se rompió por aquí, donde estamos, en esta zona. Aquí estaban todas las aguas y los lodos y el vertido se produjo por ahí. Debajo todavía hay lodos, todavía hay una serie de pozos alrededor de lo que es esta corta que filtran, depuran aguas de filtración que puede estar saliendo todavía de esta gran balsa. Y estas montañas indican la altura nos indican la altura que tenía esta balsa. Bueno, pues vamos. ¿Hasta aquí llegaron los lodos? Sí, hasta aquí, hasta esta zona quedó cubierta los lodos. Cada vez hay más caballos en esta zona, ¿eh? Al principio estaba prohibida la ganadería en toda esta zona porque los suelos estaban muy contaminados. Estos tonos de colores grises oscuros son restos de lodos piríticos que quedan todavía en esta zona más cercana a la mina. Aquí no crece nada, no hay vegetación en esta zona porque los suelos son ácidos, los suelos todavía están contaminados y están liberando todavía estos lodos los contaminantes que contiene. Esta zona debería ser restaurada, debería finalizarse las labores que se realizaron descontaminándola, ¿no? Todavía quedan algunos parches, algunas zonas pequeñitas con restos de estos lodos que hacen que los niveles de contaminación en los ríos Agrio y el río Guadiamar, que está más hacia el sur, pues todavía no cumplan los requerimientos que marca la normativa ambiental. Aquí podemos ver pues, estas coloraciones grisáceas y blanquecinas, que son los procesos de las sales resultantes de esta oxidación de los sulfuros que contenían todos estos residuos de la minería del cobre. Estas sales se disuelven y transportan esos contaminantes hasta el río, que lo tenemos ahí al lado, y hasta el acuífero. Se han instalado aquí una serie de placas solares que nos parece un sitio idóneo. Nosotros proponemos que las placas solares se instalen en sitios degradados, no en sitios valiosos como una viña de Jerez. Y fue una tragedia altamente anunciada. E incluso hubo un programa de Canal Sur que su reportero jefe estuvo anunciando que la balsa de Analcollar tenía filtraciones, podría romperse, como así ocurrió un tiempo más tarde. Todo el mundo creo que sabíamos que esto se podía romper y en efecto se rompió. En el invierno de 1996, justo 2 años, un poquito más de 2 años antes de que se reventara la presa de Analcollar, ese invierno fue muy lluvioso, el del 96, y un facultativo de mina que había trabajado en la mina de Analcollar, en Bolidén, Manuel Aguilar, se da cuenta de que ese dique no está en condiciones, de que ese dique puede colapsar en algún momento. O sea, todo esto era filtración. Filtración, todo eso. O sea, que esto no había un arroyo, sino era de la balsa. No, eso era la filtración. El dique, como estaban achicando en algunos puntos, se veían unas mangueras porque estaban achicando un poco todas esas filtraciones. Y esto salía hasta el río. Sí, salía hasta el río, hasta el Guadiamar. Él no quiso que se le viera y por eso está dentro del vehículo contando un poco todo, ¿no? El problema de esto es que ha llegado a su límite total. Ha llegado a su límite, dice. Entonces, aparte de eso, ha sido la mala ejecución desde cierto momento, digamos desde el año 89, que vinieron los suecos, que para ahorrar dinero
se suprimieron filtros, se suprimió el compactado de la escollera. El compactado de la escollera, es decir, está explicando desde el punto de vista técnico cómo está mal hecho esa representación. Y ahora él es cuando explica si esto revienta. Si esto revienta, niveles freáticos, el bote de Doñana, marisma, él va relatando todo lo que puede ocurrir si revienta la presa. Luego todo razón. Así fue, tal como él lo relató. Mandaron a toda la plana mayor de Boliden, las mandaron a Sevilla, vinieron incluso los directivos desde Estocolmo a decir, bueno. Nunca ha habido la menor señal de contaminación en los ríos. Los pHs y los contenidos de metales pesados de los ríos son perfectamente normales. Hicimos varias inspecciones, tanto con expertos internacionales como con nuestros propios recursos. No encontramos nada que pudiera haber provocado la catástrofe que presenciamos más tarde. No creemos que fuese posible frenarlo. Por supuesto, nos tomamos estos asuntos muy en serio. Quizás deberíamos haber actuado de otra manera, pero las normas de la minería actual son muy diferentes de las de hace 25 años. ¿Pero os asustasteis mucho cuando lo visteis? Hombre, claro, pues no nos íbamos a asustar de ver aquella masa que no sabíamos tampoco a qué se debía, hasta que, bueno, a mí me dijeron que se había roto la mina y tal, ¿no? Y que eso podía ser muy peligroso. Y bueno, no nosotros, sino el pueblo entero, ¿no? Todo el mundo era de lo que se hablaba, ¿no? En aquellos días, ¿no? ¿Sabes? Bueno, y mientras duró aquello, ¿no? Todos los animales que había aquí, los caballos sueltos y eso, pues tuvieron que llevárselos fuera, ¿no? Porque, pues, claro, es que no sabíamos qué podía ser aquello, ¿no? ¿Sabes? Hasta qué punto podía afectar a todos, ¿no? A las personas, a los animales. Pero ¿y vosotros visteis, por ejemplo, cómo afectó eso? Si a lo mejor los caballos se lo llevaron, pero los peces, los pájaros, a las personas se les hacían controles de salud en el centro de salud, por ejemplo, para ver si afectaba. Sí, claro, que se hicieron algunas revisiones, se creó como un grupo y se iba al médico, te tomaban muestras y eso, ¿no? O sea, que en su momento se concluyó que no afectaba, pero quizá ahora habría que volver, ¿no?, a hacer algún estudio. Sí, supongo que sí. Fue una pena porque toda esta zona se aprovechaba para la ganadería, había caballos sueltos, se cultivaba en los márgenes del río y eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, de buena primera aquello fue tremendo, fue impactante, ¿no? Baste decir que era unas 1000 veces más de lo que ocurrió en el Prestige. O sea, era una extensión enorme de un lodo que consistía básicamente en aguas ácidas, hierros, sulfuros y toda la colección de tablas periódicas de metales y metaloides, algunos de ellos cancerígenos, mutagénicos y tóxicos. Así que la situación era bastante desesperada. Lo primero que hicimos fue pedirle al Consejo, al presidente del Consejo entonces, César Nombela, que fue una persona clave en la solución de este problema, la necesidad de montar un comité científico con especialistas de aguas, de suelos, de plantas, de todo, porque estaba todo potencialmente afectado. Y en menos de 5 días ya teníamos el comité de 90 investigadores reunidos y trabajando. Aprendimos muchísimo sobre cómo actuar en caso de accidente. La verdad es que me dejó un mal sabor de boca que poco tiempo después hubiera un problema distinto pero similar como el Prestige y el Estado no volviera a recurrir a los investigadores para ayudarles en el tratamiento. Probablemente eso explica por qué se hicieron las cosas tan mal en el caso del Prestige y duró tanto tiempo y generó tanta indignación social. Yo pensé que después de la experiencia de Analcoya habríamos aprendido que las catástrofes ambientales requieren asesoramiento experto. Son los políticos los que toman las decisiones, pero las tienen que tomar bien informados. Aquí tenía yo mi ganado, mis vacas, tenía todo mi explotación
Y vino lo del lodo y me hicieron una expropiación forzosa y me dejaron 2.500 metros. Y ya a raíz de ahí, pues, tuve que más vender las vacas y quedarme con lo más que con los caballos. Las tierras, yo me puse en manos de un abogado y me dijo el abogado que esto no tenía marcha atrás, que esto me lo tomaba o me lo bebía, pero que las tierras me las quitaban. Me dieron 3.150.000 pesetas por la hectárea y media. Pero en fin, esto es lo que había y esto lo tuve que aceptar. Y me expropiaron toda la parte hasta el río y poco más le puedo contar. Nos dieron lo que quisieron y a los que hicieron el daño les regalaron 2.000 millones, que fue a Bolidén. Las minas las iban a cerrar y para que no cerrara la mina le dieron una subvención de 2.000 millones y a los 6 meses aproximadamente cerraron la mina y se fueron con los 2.000 millones. Hicieron el daño y se llevaron 2.000 millones de pesetas. Casi quebramos tratando de minimizar los efectos del accidente y también por remediar la situación en el área. Tuvimos bastante éxito, sobre todo en la conservación de la naturaleza próxima a la mina. Indemnizamos a los agricultores que vivían en la zona por su cosecha de ese año y también conseguimos devolverle la vida a la región. Así que, por supuesto, hicimos muchas cosas bien. Gastamos grandes cantidades de recursos, tanto en tiempo como en nuestros expertos desplazados al área. Que aquí yo le di permiso en aquella época, aquí encerraban más de 100 camiones, puesto así, cuando terminaban por la tarde, y esto era una nube de polvo negra, que si eso hubiera sido contaminante yo estaría muerto. Los árboles, vamos, más que abonados. Ve usted, esto se está convirtiendo en una selva, porque esto brota y cualquier día esto va a arder un montón. ¿Y qué dices? ¿Que esto es corredor verde? Este es corredor verde, pero deja mucho que desear. Esto no es corredor verde, porque si vemos cómo está el fondo, esto no está cuidado, esto está abandonado. Y es la sensación que tenemos todos los vecinos de por aquí de la zona. No hay vallas, no hay guardas, no hay nada. Y además tenemos problemas con los animales asilvestrados que hay ahora mismo, tanto caballos como mucha fauna que hay. O sea, que los jabalíes se meten ¿en dónde? ¿En terrenos ahí? Sí, en fincas de cultivo. Y aquí sembrábamos los cultivos de patata, teníamos también el maíz, melón, sandía, una finca de riego, una finca, la verdad, muy bonita, unas 50 hectáreas aproximadamente, y una finca que estaba muy preparada y muy productiva. ¿Aquí llegaron los lodos? Estaba todo esto cubierto de negro, todo un manto de lodos tóxicos negros. Aquí nos cambió la vida, como suele decir, de la vuelta a la tortilla, de la noche a la mañana. Teníamos todo el trabajo aquí en esta zona. Aparte de llevar esta finca, llevábamos algunas más, teníamos maquinaria, una empresa de servicios, trabajábamos a otros agricultores y a partir de ese momento pues tuvimos que coger la maleta y marcharnos. Entonces, Ángel, ¿dónde decíamos de la pista era? Deberíamos de poner el desagüe en la parte noroeste, en aquella esquina, pegados a la pista, donde podremos poner pontona, sí, y otro ya más abajo, más para allí. En este punto, porque la pista, que tiene 33 metros de anchura, viene de norte y pasa por el sur. Esta es la mejor opción. Sí, esta es la opción. Esta es la corta de Los Frailes. Justo debajo de esta corta está el mineral de Los Frailes. El tipo de minería que aquí estamos viendo, la que fue hace 25 años, era a cielo abierto. Es decir, se extraía el mineral a medida que fuera bajando, siguiendo la veta del mineral, ¿no? Y en un momento dado
que ya fue incosteable por la profundidad que tenían. Esta mina ahorita, aunque usted no lo vea, tiene 180 metros de profundidad, está corta, y nosotros vamos a minar más abajo todavía. El material de desecho, vamos, de los relaves, lo que ya no es costeable, se reinyectará nuevamente a los huecos mineros. Justo de donde estaba el mineral, ahí se volverá a inyectar. ¿Cómo? En forma de una pasta con cemento y servirá de estructura para que la mina tenga la seguridad necesaria. ...22 años lleva esta corta cerrada y con agua contaminada por los metales que tiene, una contaminación muy fuerte, y este agua, 14 millones de metros cúbicos de agua contaminada, se va a verter para poder empezar la explotación. Ese vertido inicialmente iba a ir al mismo corredor ecológico del Guadiamar que se contaminó en 1998, lo que a nosotros nos parece una aberración. Ahora finalmente han propuesto que van a construir una tubería de 30 kilómetros hasta el río Guadalquivir. Nos sigue pareciendo una aberración, porque el agua sigue estando contaminada. Este agua necesita un tratamiento, necesita una depuración. Vamos a construir una planta depuradora de alta tecnología que cumpla con los estándares más rigurosos a nivel mundial, con las mejores técnicas disponibles para poder disponer de esta agua. El proceso hidrometalúrgico que va a haber fuera, para sacar, digamos, la producción de metal, ese proceso sí va a generar lodos que van a depositar en la otra corta, en la corta vieja de Alnalcollar, donde ya está la corta saturada por los lodos que se depositaron en 1998. Nosotros tenemos una experiencia clarísima, y es que todas las empresas mineras mienten, todas, siempre mienten, siempre presentan unos proyectos que nunca luego ejecutan. Y las administraciones luego no están lo suficientemente vigilantes para que se cumplan todas esas condiciones teóricas que ponen en un papel, pero que luego nunca se cumplen. Han pasado tantos años, y como que nadie pensaba que esta mina fuera a volver a resurgir. Ahora los llevaré a una bodega que tenemos de sondeos. Que son los sondeos del yacimiento, ¿no? del yacimiento, sí, para ver cómo está la masa mineral. Toda esta zona fracturada coincide con una falla. Sí, es una falla de transición, una rotura. Aquí incluso tenemos milonitas, tenemos arenas de falla. Sí, sí. Y lo que estamos es teniendo el contacto con el mineral. Vale. Es una muestra bastante completa de lo que es el sulfuro masivo, con un tamaño de grano suficientemente visible. Se está adjudicando la reapertura de esta mina de una manera muy irregular. Concretamente hay un juicio que se va a celebrar en 2025 donde hay 14 funcionarios acusados de delitos muy graves, delitos de fraude, delitos de malversación, delitos de negociación prohibida a funcionarios, delitos de prevaricación y de prevaricación ambiental, y por tanto nosotros consideramos que es absolutamente inviable que ahora mismo se den autorizaciones para la reapertura de esta mina. Antiguamente el río se expandía cuando llegaba a esta zona, viene desde unas pequeñas alturas y entraba en la marisma, que es plana, y entonces expandía el río e inundaba todo este territorio. Para evitar eso y poder poner tierras en cultivo, pues se pusieron dos muros de tierra, y de ahí que se le conozca a la zona como entre muros. Y entre esos dos muros pues va el río Guadiamar. Entonces, hasta este punto aproximadamente llegó casi todo el lodo. Sí, claro, entre muros no es natural. En algunos momentos ya se podía cruzar el muro por aquí. Boliden desde un primer momento argumentó que ellos han hecho ya un gasto en la retirada de parte del lodo, y que ellos no deben de asumir ningún tipo de responsabilidad más. Creo que uno debe recordar que cuando ocurrió este accidente en el 98, se invirtieron tremendos recursos por Boliden y otros. Dicho esto, y volviendo al momento actual, tenemos un desacuerdo sobre el dinero relacionado con esto, con estos esfuerzos. Y creemos que lo mejor es que esto se juzgue en los tribunales para tener una opinión objetiva por una autoridad independiente.
estábamos hablando en su momento pues de 9.000 millones de pesetas, por ejemplo, lo que costó la restauración, unos 1.200, 1.300 millones en indemnizaciones, la limpieza que también tuvo su coste, que ahí varían los costes dependiendo un poco lo que se ponía o no. Estamos hablando en torno a unos 200 millones de euros cuando lo traducimos ya a lo que son euros, ¿no? Europa de alguna manera también tuvo que acabar poniendo dinero porque parte de los proyectos de restauración que se hicieron, e incluso investigaciones, etcétera, contaron con ayudas desde Europa. Fueron millones porque, como digo, en el caso de la restauración del Parque Nacional o del Corredor Verde, ahí se usaron fondos europeos. En esta zona, muy cerca de aquí, es donde se construyó un pequeño dique de tierra durante la noche para conseguir detener los lodos que estaban moviéndose aguas abajo y evitar que entraran en el Parque Nacional. El trabajo de restauración tras el vertido de Aznalcóllar ha sido ejemplar. Ha habido un montón de administraciones implicadas, hubo un gran proyecto que se llamaba Doñana 2005 de restauración de Doñana ambiental, no solamente en la parte del vertido, en la parte afectada por lo que hoy es el corredor de Guadiamar, sino también en el interior del parque para intentar restaurar la marisma. Queda por ejecutar una parte de ese proyecto, Doñana 2005, estamos a 2023, y es necesario seguir trabajando porque Doñana tenga un futuro. El rocío ese año era a finales más o menos de mayo. Y claro, el problema era que cómo iban a cruzar los peregrinos hasta allí. Un espacio como Doñana, único en el mundo, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace en torno a él, porque su conservación es muy difícil, es muy complicada, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Es un poco ilógico que tengamos ahora mismo la marisma del Parque Nacional, el corazón, totalmente desierto, sin agua, y que sin embargo, pegado ahora mismo, haya cultivos con agua, con los caños llenos de agua. Es un poco incoherente, ¿no? Porque, como digo, estamos hablando de un espacio que es único en el planeta y que tenemos que tener especial cuidado con él. El vertido no fue íntegro a Doñana, pero por supuesto que entró dentro de los límites del Parque Nacional. Pero eso es irrelevante desde el punto de vista de la contaminación. Pues los pájaros no saben si en esta valla se acaba el Parque Nacional y empieza el Parque Natural o no. Se alimentan donde hay posibilidad de hacerlo, descansan donde pueden hacerlo, y por supuesto el trasiego entre los bordes del Parque Natural, Parque Nacional y zonas de alrededor es continuo. El problema además era el efecto a largo plazo, es decir, la intoxicación por metales pesados. Y de hecho entraron en todas las plantas, animales de la zona, tuvieron niveles de contaminación que pasados determinados niveles pueden ser tan tóxicos como para matar instantáneamente. De hecho nosotros calculamos solo en una especie, por decir una, los gansos al año siguiente tuvieron una mortandad de más de 5.000 ejemplares en Doñana por la contaminación. Expropiar todas las zonas contaminadas se hizo inicialmente como una estrategia de protección comercial para que los consumidores españoles y extranjeros, que no tienen por qué saber exactamente dónde está cada municipio, no tuvieran la duda de si le estaban vendiendo algo de dudosa salubridad. Al día de hoy, que yo sepa, no existe ninguna prohibición derivada del vertido tóxico, pero llevó años y gracias a que se detuvo el vertido, si no seguramente todavía estaríamos en situación de prohibición. Este es el del acuífero aluvial, que es el que nos interesa más, ver su estado. Voy a medir primero la profundidad del nivel freático. No tenemos mucha agua, pero con esta nos tendremos que apañar. La profundidad del nivel freático son 2 metros y 88 centímetros. Y el pH
3,9. 25 años después del vertido, pues el agua sigue presentando condiciones de contaminación. Unos 10 miligramos litros de zinc y otros metales pesados. Durante los primeros años, tras el vertido, hubo una gran inversión de fondos para investigación y para labores de restauración en la zona, pero ya a partir del año 2003, bueno, pues parece que se ha olvidado, que se ha dado por solucionado el problema, cuando la realidad es que todavía, aunque los niveles de contaminación son pequeños, todavía son significativos para algunos elementos como el cadmio y el zinc, sobre todo. 194 microsiemes por centímetro, pH 7. El accidente no tenía que haber sucedido nunca, porque yo creo que eso es un poco, y aunque ahora ya vale de poco, pero fue un poco responsabilidad de todos, la empresa por una parte, la Administración General del Estado con las instituciones que tenían competencia y la Junta de Andalucía pues igual. Todo el éxito que ha habido en la gestión de la catástrofe desde el punto de vista científico e incluso de gestión por parte de las distintas administraciones, pero por el contrario todo el tema de tratar que Boliden se haga cargo del dicho de que el que contamina paga, hacerlo realidad hasta ahora, 25 años después, pues parece imposible, y eso sí que te crea una sensación de impotencia ante un hecho de esas características que parece que no sea lo más justo. Creo que la situación que tenemos hoy con los procedimientos judiciales es el resultado de que todo el mundo se centró en tratar de minimizar y compensar la situación para el medio ambiente y la seguridad en la zona. Pero por supuesto también deberíamos haber dedicado más tiempo y en detalle a llegar a acuerdos y evitar malentendidos en lo que se refiere a los aspectos financieros de este accidente. Esa mina la veo yo abierta y por esa mina vamos a luchar. Esta mina va a llevar consigo más de 2.000 puestos de trabajo de todas las áreas, desde recursos humanos, administrativos, operadores de planta, conductores, camioneros, mecánicos, electricistas. Y que el pueblo continúe, que decir, un uso de 20 años. Soy minero, alcalde y minero, sigo siendo minero. El día que dejé mi puesto de alcaldía quiero irme a la mina, yo quiero morir en la mina, quiero jubilarme en la mina. Entré en la mina con 18 años y cuando la mina tuvo el accidente tenía unos 34 años. A partir de ahí es cuando empieza el calvario de esta lucha por la reapertura de la mina y por el establecimiento de los puestos de trabajo que quedamos por recolocar. Los mineros vamos a reivindicar y vamos a conseguir que los acuerdos se cumplan y se van a cumplir a rajatabla y siempre para mejor, nunca para peor. Ni somos vagos, ni somos perros, ni somos flojos, queremos trabajar y así lo vamos a demostrar, como lo hemos demostrado durante 8 años. Son las imágenes de la lucha, ¿no? Que ustedes han ido guardando durante todos estos años. Ahí está la lucha de nosotros. He dejado a mi hija llorando con 4 años. Ahora ahí me dan. Mira, ¿ves? Con 4 años la he dejado llorar. He remover muchas cosas. Eso es muy duro.
Y es lo que te digo, que yo sabía que él estaba dispuesto a lo que fuera. Y la gente se solidarizaba muchísimo con nosotros y con nuestros niños y con todo. Íbamos por Sevilla, alguna reivindicación que hacíamos y la gente nos decía, venga, valientes, que sois unos valientes, que tal y que cual. En el momento que reventó la balsa, nuestros hijos lo pasaron muy mal, aparte de nosotros que teníamos que soportarlo, porque parecía que éramos nosotros los trabajadores los que teníamos la culpa de que esa balsa hubiera sido siniestrada. Cuando se rompió la balsa yo tenía 46 años y pues, como todo el mundo de aquí del pueblo pues, nos dejó completamente caos. Lo que estamos muy ilusionados que se ponga esto en marcha y ojalá que los que estamos por aquí lo conozcamos. Ellos que se presenten, representándose a ustedes. Tenemos que partir de cero porque ni siquiera las oficinas, nosotros cuando llegamos y tomamos posesión estaba totalmente desmantelada, rapiñada. No les quito más tiempo. Vamos a ver el video y ahorita seguimos platicando, ¿vale? El complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie, posee reservas certificadas y recursos potenciales de aproximadamente 70 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos. Como cambios fundamentales, aquí es donde van a estar las oficinas nuevas, aquí es donde están estos suelos, que bueno, para nosotros son suelos contaminados. Aquí hubo stocks de minerales, bueno, pues aquí se hará una restauración y se irán las oficinas nuevas. Lo pasamos muy mal, yo por lo menos lo pasé muy mal, porque a mí me cogió, no tenía ni 50 años y tengo mujer e hijos y lo pasamos muy mal, porque no sabíamos, teníamos un futuro incierto. Mi abuelo se jubiló en la mina, mi padre se jubiló en la mina y yo me prejubilé en la mina, no tuve la suerte de jubilarme, porque cerraron los suecos. Y me gustaría que mis hijos se jubilaran aquí también. Que 25 años después podemos decir que hay un antes y un después en esos 25 años, porque aquel día fue cuando reventó la balsa y hoy sabemos que se va a abrir una mina con total garantía de medioambiental, social y por supuesto económico para nuestra comarca. Nosotros estamos en contra de la reapertura de la mina por las consecuencias ambientales que puede tener y por las consecuencias que sabemos de corrupción que ha habido en la adjudicación. Pero nosotros a la vez abogamos porque se haga inversiones en desarrollo verdaderamente sostenible, en aprovechamiento de montes forestales públicos para generar trabajo en Alnalcollar. Lo que era entonces el Código Penal, se supone que todo ocurrió pues no por su culpa, sino que fue un accidente. Entonces no había causa para el delito. Claro, una vez que se cierra esa vía, todo lo demás, bueno, pues ha ido, como digo, enredándose de una manera pues bastante extraña, pero bueno, ha sido lo que ha ocurrido. 25 años después, pues estamos todavía tratando el tema en los tribunales. Las balsas mineras como esta, que se rompió, existen más en el territorio y quizás la más conocida, la más famosa es la de Río Tinto en Huelva. Tiene 3 balsas que están una sobre la otra en el territorio. En el momento que se rompiese, pongamos la de arriba, afectaría a las de abajo y son balsas que, bueno, yo las he visto hace ya algunos años, quizás 6, 7, 8 años y ya tenían filtraciones, ya había escapes de agua. Ahora se plantean incluso recrecerlas en 40 metros. Que hay cientos de minas en la misma situación, algunas de ellas con residuos incluso más peligrosos, cianuro en vez de arsénico, por ejemplo. Y no las vigila nadie. O lo diré de otra forma, los vigilan las mismas personas y entidades que vigilaban la de Alnalcollar, es decir, garantía cero. Es una bomba de relojería que nos han dejado las antiguas prácticas industriales y que nos van a acompañar siempre hasta que alguna vez seamos sensatos y actuemos antes de que se nos caiga encima.